Mi muy amado esposo, a la felicidad por vuestra coronación según el nacimiento de un nuevo infante para las Españas, vuestro hijo Fernando. Pensad en él, que aguarda para conoceros, y regresad tan pronto como os sea posible. Los días sin vos parecen años, y ni estos reinos ni yo hallaremos la paz hasta teneros junto a nosotros. Entonces, Bienaventurada sea la venida de César. hermano. Hermano. ¿Os acordáis de las palabras de nuestro abuelo Maximiliano? Todos debemos ser uno, compartiendo los mismos fines. Ahora tenemos la fuerza para ir más allá de sus sueños. Vos sois... Vuestra hija. Margarita. Veo en vos a Joana, vuestra madre. Os agradezco la educación que le estáis dando. Carlos. ¡Avisad al físico! Siento ser tan inoportuno, Majestad. ¿Por qué me habéis ocultado vuestro estado? No deberíais haber gastado fuerzas en acompañarme. Era mi deseo. Los trabajos de tantos años han culminado. Por fin. No. Ahora os toca descansar y disfrutar de las dichas alcanzadas. No, Alteza. Nadie puede ignorar la llamada de Dios. Es mi hora. El Señor no ha de privarme de vuestros consejos. Lo hace, pues os sabe preparado, como yo. Pero hay algo de suma importancia. Nombrad a vuestro sucesor sin demora. Designad a vuestro hermano. Necesitáis garantizar la estabilidad en el imperio. Mi señor. No.
En Roma me comprometí a luchar contra la herejía. He venido para acometer esa misión. ¿Y cómo pensáis hacerlo? Dialogando, para disgusto de su santidad. No solo Lutero opina que la Iglesia necesita una reforma. Urge desterrar la corrupción de los monasterios y devolverles la dignidad perdida. En verdad, muchos pensamos así. No obstante, Ello no ha de habría... servir de excusa para caer en herejía. Un concilio que reúna católicos y reformadores logrará tal fin sin provocar un cisma. Su santidad es un intrigante. No he de recordároslo. Si pese a vuestros esfuerzos no hay concilio, ¿qué sucederá? Seréis rehén de la palabra dada a los herejes, pero no podréis ir contra Roma. Al contrario. El Papa os exigirá que los sometáis por la fuerza. Eso es justo lo que deseo evitar. Tal vez, las reformas no puedan acometerse con este Papa y sea más prudente esperar a otro. El pensamiento de Lutero se propaga como una peste. Hay que devolverlo al seno de la Iglesia cuanto antes. Preocupaos vos y Roma de quien en verdad nos acecha. Es el turco, no la herejía, lo que amenaza al imperio. A la cristiandad entera. La amenaza en nuestras fronteras nos permite ver la que crece en su interior. No. Pero no es un concilio lo que ha de convocar el Papa, sino una cruzada. Solo la unidad de todos los príncipes cristianos acabará con el infierno. ¡Basta! Devolveré al turco a Constantinopla. Pero antes evitaré el cisma de la Iglesia. Barbarroja nos desafía con cada nuevo ataque. ¿Hasta cuándo la alimentaremos con oro y hombres? ¿Siguen sumándose a sus filas los moriscos del sur? Cada vez en mayor número. Demuestran ser más fieles al enemigo que a su rey. No permitiré que se siembre la semilla de la insurrección entre nuestros vasallos. Hemos de ponerle fin. Difícil misión cuando nuestra armada es tan precaria, comparada con la del turco. Nuestros tercios aún no obraron el milagro de caminar sobre las aguas, Majestad. Pero ponerlos en tierra firme y demostrarán ser dignos de su fama. ¿Cómo hacerlo si nunca sabemos dónde atacarán? Pero conocemos dónde se esconde. Argel, desde donde organiza sus incursiones. Atacando allí le infligiremos el mayor de los daños. Loable empresa, más arriesgada y muy cara de llevar a cabo. Serían necesarios muchos hombres y barcos. Mayor será el gasto si vuestros vasallos se convierten en la avanzadilla de los berberiscos de África. Eso nunca. Acabaremos con Barbarroja en Argel. Pero antes he de informar al emperador para que dé su beneplácito. La emperatriz solicita mi autorización para ir contra Argel. Si desea acabar con las incursiones de Barbarroja, no hay mejor opción. Así opina vuestro abuelo. ¿Y cuál va a ser vuestra respuesta? Dejadnos solos, os lo ruego. Estoy preocupada. La herida no da descanso a nuestra tía. No debió sufrir tanto sin advertirnos. Espero que el físico encuentre pronto un remedio. Hay un asunto que deseo tratar con vos. Se trata de esta carta que he recibido. La envía el rey Jacobo de Escocia. Parece bien dispuesto a desposaros. Yo no quiero volver a casarme. Quisiera quedarme aquí con nuestra tía. Dado que nuestra tía Catalina ha caído en desgracia, necesito un nuevo aliado cerca del rey de Inglaterra. Solo me guía el interés del imperio. Y aún así pretendéis unirme al enemigo de los reformadores. ¿Cómo van a interpretar vuestra elección? Jacobo no dudó en quemar vivo Sé al... mejor que nadie lo que debo hacer. Vos, como yo, debéis trabajar por el bien de la dinastía.
Amo y respeto a mi hermano. Permitid que os haga llegar el escrito que Lutero y otros partidarios de reformar la Iglesia han acordado para dialogar con Roma. La esencia de su doctrina. Haré llegar este memorial al Papa. Y os prometo que no cejaré hasta que se debata en un concilio. Conozco el valor de vuestra palabra. Así lo espero. El emperador ordena aplazar la campaña de Argel hasta momento más propicio. Cuestión de prioridades. Teme que el esfuerzo en acabar con Barbarroja nos prive de los recursos necesarios para hacer frente al turco. Al menos envía la armada del almirante Doria a proteger las costas. Sabéis que eso no soluciona el problema. Cada vez que el imperio lo necesita, la corona sangra a los suyos para llenar sus arcas. ¿Y qué recibe a cambio? Tenéis razón en vuestra queja. Pero es la voluntad del emperador y nos guste o no, hemos de acatarlo. Sin embargo, ¿qué regente soy si no puedo tomar decisiones? Señora. ¿Qué sucede? El infante Fernando. No podéis hacer nada. Ha ha ha.